Solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Y tiempo para nuestra sección de Letras Canarias, como siempre, con Beatriz Morales, profesora y escritora. Canaria Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Un placer, como siempre, estar por aquí compartiendo literatura. Estamos en plan guadianesco, ¿eh? El fútbol no nos deja un respiro, ¿eh? Totalmente. Pero hoy parece que estamos aquí, que podemos compartir. Claro que sí. Y vaya lo que vamos a compartir, la figura, a conocer algo más acerca de José Saramago. Cuéntanos, ¿quién fue José Saramago y por qué es relevante su figura? Sí, bueno, hoy hemos traído a un escritor sumamente conocido a nivel internacional, pero que tiene un vínculo muy especial con una de las islas de nuestro archipiélago canario, que es Lanzarote. Y he querido reivindicarlo porque creo que es un fiel ejemplo de cómo lo atlántico, el paisaje isleño, puede marcar la mirada creativa trascendental de cualquier persona. Y por qué no hablar de la canariedad como un concepto abierto a nivel identitario, que una persona, independientemente de dónde haya nacido, puede sentirse de un lugar y crear a partir de ese espacio. Y es lo que hoy vamos, por vez primera, a hablar de un escritor que, aunque no nació en Canarias, se podría considerar dentro del canon de la literatura como mínimo lanzaroteña, pero diría que también canaria. Veámoslo pues. José Saramago nace en el siglo XX, como muchos ya conocerán su figura. Vamos a destacar quizás lo más importante de ella, ¿no? En primer lugar, y es que nace en Portugal, en un ambiente rural, en un pueblo, en una aldea. Su padre, José de Sousa, y su madre, María de Piedade. Cuando él nace, pues lo normal es que su apellido, por eso lo destaco, hubiese sido José de Sousa. Pero sin embargo fue Saramago. ¿Y por qué? Pues por el que el funcionario del registro civil decide ponerle ese apellido porque era como comúnmente conocían a su padre. Y Saramago significa una planta herbácea que en aquel momento, y además debido al concepto, al contexto histórico de la dictadura en Portugal, era una planta que comía mucho la gente humilde. No tenían que llevarse a la boca y comían mucho esta planta. Y esto es algo que va a marcar a Saramago, no solo por su propio apellido, sino que durante toda su vida podemos hablar de que fue un hombre sumamente humilde porque viene de un contexto en el que no pudo terminar ni siquiera sus estudios. Hoy sabemos, premio de literatura, premio Nobel de literatura desde 1998, pero es que él no pudo finalizar sus estudios de instituto. Por lo tanto, también es un ejemplo de superación. Hay que destacar cositas de su persona que realmente lo han marcado como escritor, ¿no? Y que no se suele hablar. Y una es esta, que desde que es muy joven, su familia se traslada a Lisboa, él tiene que dejar de estudiar, repito, y empieza, en este caso, a trabajar muy pronto como cerrajero mecánico en una empresa de automóviles, y hasta los años 40 no empieza, pues, a publicar y sus primeras aportaciones a la prensa. Pero él siempre dijo que su gusto lector y el por qué, a partir de los años 40, busca otras posibilidades, es que cuando era cerrajero, todas las noches se iba a una biblioteca pública en Lisboa a leer, a instruirse y a terminar sus estudios. Entonces, un ejemplo de cómo, independientemente de tu contexto, si tienes resiliencia, eres capaz de cualquier cosa. Sus éxitos, como muchos ya conocemos, vienen pues desde su primera publicación, Terra do Pecado, ¿no? Tierra de Pecado, hasta que en los años 50 empieza a trabajar en una editorial, Studios Core, y a partir de ahí pues empieza a aportar en prensa. También fue director adjunto matutino del diario Noticias desde 1975, también ha trabajado en suplementos culturales, empieza a tener una fama como redactor, periodista, escritor, aunque todo hay que decir que aunque publica en la década de los 40, no vuelve a publicar hasta 19 años después, porque él considera que necesitaba seguir leyendo, instruyéndose, hasta que pudo, finalmente, a partir de los años 70, dejar cualquier tipo de trabajo laboral y dedicarse plenamente a la literatura. Lo cierto es que José Saramago ya era un escritor dentro de Portugal muy conocido en los años 70, pero cierto es que hay una obra que lo marca y que lo va a marcar hasta el punto de que va a significar para los canarios un hecho canónico, que fue su marcha a Lanzarote.
Estamos hablando ni más ni menos que de su obra El Evangelio según Jesucristo, una obra sumamente polémica porque le da la vuelta a un poco la historia de Jesucristo, ¿no? Le interpreta los evangelios hasta el punto de que ya Jesucristo no busca a Dios como su Señor Padre, sino a José, su verdadero padre. Se le da importancia al hombre. Entonces, muchas de sus obras han cuestionado todo lo que sería el neoconservadurismo, la Iglesia Católica, la herencia que ha dejado en el ser humano. También fue un fiel defensor de los derechos humanos y eso ha conllevado pues a que en Portugal le dieran la espalda en ese momento para ganar un premio europeo, y conllevó a que él decidiese, junto con la que fue su segunda mujer, la periodista española Pilar del Río, que se casaron en el 88, pues deciden ni más ni menos en los años 90 marcharse a Lanzarote. Y es allí cuando no solo gana el Premio Nobel de Literatura, sino que además escribe su fantástica obra Ensayo sobre la ceguera, entre otros libros. Qué bueno, la historia de José Saramago. Y precisamente al hilo de esto te pregunto, Beatriz, ¿qué obras se vinculan al paisaje isleño y cuál fue su conexión con Canarias? Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando él llega a Lanzarote en los años 90, le va a marcar no tanto en obras, sino en su estilo literario, puesto que él decía que desde que está en Lanzarote todo puede ser contado de otra manera. Y esa otra manera se refiere al paisaje, cómo Lanzarote lo va a marcar desde su vegetación, desde los volcanes, desde los alisios, las luces y sombras de los propios volcanes. Ese paisaje volcánico va a hacer que él busque un estilo literario más puro y directo. Es decir, Juan Ramón Jiménez, como si fuese el mismo, va a buscar la pureza de las palabras y eso va a conllevar a que va a intentar que su literatura tenga escasa abundancia de descripciones, porque lo que quiere es, dicho por él mismo, generar una escritura similar al paisaje lanzaroteño. Entonces, de entrada, su estilo, es decir, el estilo del ensayo sobre la ceguera, está marcado por esa ausencia de abundancia de vegetación, de flora y fauna que caracteriza tanto, como sabemos, a nuestra isla de Lanzarote. Una obra escrita por y para Lanzarote, pues fue Cuadernos de Lanzarote, aquí sí, que se destaca entre otras cosas como unos diarios que él también en el propio prólogo califica de una obra narrativa, puesto que toda subjetividad puede ser interpretada como un hecho místico y por lo tanto una historia creada para ser contada, disfrutada y enajenada de la realidad. Aunque es verdad que habla mucho pues de cómo fue vivir en Lanzarote, sus múltiples viajes, puesto que cuando gana el Nobel, obviamente aunque viva en Lanzarote, en el municipio de Tías, para ser más exactos, pues viaja mucho a nivel nacional e internacional y por supuesto vuelve a Portugal una y otra vez, no es que rechace su país de origen, ¿no? Pero está muy marcado por Lanzarote y en los cuadernos lo destaca, ¿no? Y entre otras cosas, él siempre dijo que dentro de Cuadernos de Lanzarote, que su casa es una casa hecha de libros, de volcanes y de libros, porque estaba todo columnas enteras de libro por su placer lector. Y en esta obra, pues podemos destacar, sobre todo para aquellos oyentes que les guste la literatura paisajística, podemos destacar cómo el ser humano es capaz de fusionarse en el paisaje. Por ejemplo, en esta cita que él tiene del 24 de julio, repito, esto es un diario, y dice así: el placer profundo, inefable, que es andar por estos campos desiertos y barridos por el viento, subir un repecho difícil y mirar desde allá arriba el paisaje negro, desértico, desnudarse de la camisa para sentirse directamente en la piel la agitación furiosa del aire y después comprender que no se puede hacer nada más. Las hierbas secas a ras de suelo estremecen, las nubes rozan por un instante las cumbres de los montes y se apartan en dirección al mar y el espíritu entra en una especie de trance, crece, se dilata, va a estallar de felicidad. ¿Qué más resta sino llorar? Y aquí podemos ver, ¿no?, en esta obra, repito, para estos oyentes que les guste la literatura paisajística, cómo el paisaje es un personaje más que abraza el alma humana, muy interesante, muy filosófico. Al fin y al cabo, esa mirada introspectiva de José Saramago sigue siendo una realidad universal, en este caso, en sus textos, ¿no? Y también otra obra, Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Es fundamental. Y quería destacar esta sobre todo, porque él cuenta en Cuadernos de Lanzarote que
su obra se tituló así porque cuando invitó a unos amigos a Lanzarote, los llevó al Mirador del Río. Y todos sabemos que desde allí pues podemos ver la isla de la Graciosa. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa muchas veces, las nubes. Y desde Famara no se podía ver Lanzarote, no se podía ver la Graciosa. Y eso conllevó a que se inspirase dentro del ensayo sobre la ceguera con el título, porque dijo que iba a decidir que la ceguera de su novela sería blanca como un mar de leche. En este caso, ese color blanquecino de las nubes de Famara. Así que el título de este maravilloso ensayo filosófico viene de Lanzarote, viene de nuestros alisios. Es un dato histórico que merece la pena hacer especial énfasis. Y por último, tiene una obra, Las pequeñas memorias, en las que habla mucho de Lanzarote, desde 3 enfoques. El primero desde la naturaleza y su paisaje. El segundo desde la vida cotidiana, puesto que él valoró mucho la cultura local, los habitantes, la forma de hablar y reflexiones sobre el tiempo. Y esto es sumamente importante porque él sintió cuando llegó a Lanzarote que el tiempo se detenía. ¿Y a quién no nos ha pasado que admirando un paisaje volcánico no se nos detiene todo, hasta nuestra propia existencia? Y tanto. Oye, qué bonito. No sabía yo esa anécdota del mar de nubes y no poder ver la Graciosa. ¿Y lecturas clave de su obra vinculada a Canarias en pleno siglo XXI? Pues sí, yo destacaría un par de ellas. La primera es que leer a José Saramago en esta clave, es decir, con este vínculo paisajístico con Canarias, significaría, en primer lugar, poder valorar el cuidado de la geografía para reflexionar acerca de su potencial creativo e introspectivo. Es decir, que a través de la literatura de José Saramago podemos revalorizar nuestra propia geografía porque es capaz de hacer cambiar una cosmovisión entera de alguien que ha viajado por el mundo, que ha escrito sobre tantas cosas, ya ha conocido y tenido conversaciones con tantas personalidades y siempre volvía al mismo lugar, el que él llamaba su casa, que era Lanzarote. ¿Cómo no considerarlo canario? Con citas clave como estas, que dice: la belleza del entorno me inspira a reflexionar sobre la condición humana. La isla me ha enseñado que la simplicidad es un arte. Otra clave sería entender el paisaje atlántico como un lienzo de quietud para comprenderse y abrazarse, y así detenerse ante estos tiempos líquidos que nos rodean. Él decía, por ejemplo, que en Lanzarote, cito, el tiempo parece detenerse, y en ese instante se puede pensar. La memoria de un lugar está en su paisaje y en su gente. Entonces, también la lectura clave de Saramago de cuando uno va a un lugar, valorar la belleza del mismo como una oportunidad de dejar de pensar en nuestra vida rutinaria, que la literatura y la literatura paisajística en este caso también nos puede permitir desconectar, y Saramago a través de Lanzarote lo hacía y lo defendía. Otra clave sería cómo la identidad es un concepto abierto, no limitante. Él defendía mucho eso. Una lectura clave sería la de la diversidad cultural del archipiélago canario como un valor incalculable. Fíjense lo que decía Saramago. Dice, vivir en Lanzarote me ha enseñado que la identidad se forja en los lugares que habitamos. O, por ejemplo, esta otra, cito, las memorias se construyen con fragmentos de vida, y aquí tengo los míos en abundancia. Repito, ¿cómo no considerar a Saramago un escritor vinculado a la isla de Lanzarote y por ende con cierta canariedad por sus venas creativas y, por qué no, identitarias? Y tanto que sí. Oye, nos quedamos con una lectura final de Saramago, ¿te parece? Sí, me encantaría quedarme con una en cuestión en la que se reivindica su hogar literario en su corazón, que fue Lanzarote, a pesar de haber vivido en Lisboa y, por supuesto, también querer esta ciudad. Cito: 2 días de esfuerzo arrasador. Por todas partes, cajas y cajones de donde salen de vez en cuando objetos olvidados que aparecen a nuestros ojos con un aire de novedad total, como si durante el viaje entre Lisboa y Lanzarote alguien de la patria, queriendo sorprendernos con unos últimos regalos, se hubiese entretenido en esconder en la carga memorias, gestos, la cantiga del adiós, un murmullo que dijese: no nos olvidaremos de ti, ahora tú no vas a olvidarte de nosotros. Esta noche, una parte del nuevo arreglo de la casa quedó terminada. Pilar está exhausta, pero feliz. A mí me duelen todos los músculos. Pienso,
una vida entera para llegar aquí, pero aquí estoy, como aquel día en el que, transportado de alegría, puse el pie en lo alto de la montaña blanca. El destino, eso a lo que damos el nombre de destino, como todas las cosas de este mundo, no conoce la línea recta. Nuestro gran engaño, debido a la costumbre que tenemos de explicar todo retrospectivamente en función de un resultado final, por lo tanto conocido, es imaginar el destino como una flecha apuntada directamente a una diana que, por así decir, la estuviese esperando desde el principio sin moverse. Sin embargo, por el contrario, el destino duda muchísimo, vacila, le lleva tiempo decidirse. Qué bonito, la verdad. José Saramago, algún día te tengo que presentar a Loli Pellicer, que es o fue amiga íntima de José Saramago y tiene un montón de anécdotas de él ahí en Lanzarote, Beatriz. Me encantaría, Víctor, porque de hecho hay muchas otras lecturas guardadas aquí que podremos compartir con ella, contigo y con nuestros oyentes. Pues así será, lo haremos en una próxima ocasión, ¿te parece? Me parece fantástico. Un saludo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Víctor. Amanecer.